Un saludo desde la UNED. Hoy estamos aquí para una videoclase sobre el modelo de infraestructura de la calidad, también llamado modelo MAN, Metodología, Acreditación, Normalización. Este modelo de infraestructura de la calidad es fundamental para el comercio internacional y la competitividad. Es una infraestructura necesaria para el funcionamiento eficaz de los mercados nacionales y su reconocimiento internacional es importante para permitir el acceso a los mercados extranjeros. Es un elemento esencial para promover y sostener el desarrollo económico, así como el bienestar social. Normalmente está constituido por las actividades que conforman la metodología, la acreditación y la normalización, que son sus elementos claves como estructura y garantizan el desarrollo económico sostenible. Un sistema nacional MAN reconocido internacionalmente garantiza que los productos y servicios cumplen las normas nacionales e internacionales y la disponibilidad de dicho sistema es un requisito previo para el acceso de las empresas al mercado de forma competitiva. Además, el sistema MAN es un habilitador clave para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Aquí podemos ver los objetivos que están disponibles en Internet de las Naciones Unidas. Esta estructura, como hemos dicho, facilita el cumplimiento de muchos de ellos. En esta clase la vamos a estructurar prácticamente en 5 grandes temas. Vamos a ver la definición y los pilares que conforman la estructura nacional y el marco internacional y su funcionamiento, los elementos para el acceso a los mercados, qué aporta la estructura a la competitividad industrial y a la comercialización, y por último nos vamos a centrar en el impacto de la propia estructura a nivel nacional e internacional. Para empezar, vamos a hablar sobre la definición no consensuada, pero la última, que es bastante general, es una definición de la Red Internacional de Infraestructura de la Calidad, INECI, que está disponible desde hace prácticamente un año. La definición que se da es la infraestructura de la calidad es un sistema que comprende las organizaciones públicas o privadas, junto con las políticas, el marco legal y normativo relevante y las prácticas necesarias para respaldar y mejorar la calidad, la seguridad y la solidez ambiental de los bienes, servicios y procesos. Bien, si nos fijamos en la figura de la derecha, vemos aquí cada uno de los elementos que componen la definición. Tenemos en el círculo concéntrico más inferior las políticas y el marco regulatorio. Estas políticas en marco regulatorio son realmente aquellas que configuran pues, la creación de los 3 pilares, la metodología, la acreditación y la normalización, así como otras políticas como puedan ser políticas de ciencia y tecnología, políticas de comercio, protección del consumidor, política industrial, medio ambiente, es decir, todo un marco legislatorio y regulatorio que conforma el marco de actuación, valga la redundancia, de las propias industrias y de la sociedad. El segundo círculo concéntrico tenemos los grandes 3 pilares, la metodología, la acreditación y la normalización, que luego veremos cómo están articulados. Estos 3 pilares tienen que haber sido creados sus correspondientes institutos o instituciones y deben de actuar cada uno en su ámbito. De esos 3 grandes pilares, metodología, acreditación, normalización, de los cuales proviene el nombre de estructura MAN, se derivan los servicios de ensayo y calibración, evaluación de la conformidad, que de alguna forma evalúan los productos que llegan al mercado y deben de cumplir las reglas del mercado, así como
los requisitos de calidad y exigencia de los propios consumidores. Bien, vista la definición, veamos en qué consiste la estructura que ya hemos ido adelantando. Como decíamos, teníamos tres grandes pilares. Tenemos en el centro la metodología y la acreditación y la normalización la configuran el conjunto de los tres pilares. Cada uno de ellos es importante que actúe en su campo con un alto nivel de competencia. La propia estructura posibilita la integración y coordinación de las actividades de las tres ramas, la metodología, la normalización y la acreditación. Los organismos han de ser de alguna forma independientes o no debe existir en algún caso conflicto de intereses en caso de confluir más de una de estas actividades en una organización. Para que sea efectivo el sistema, además, debe funcionar como un todo. Si uno de los pilares tiene un fallo o no existe, el sistema no funciona adecuadamente y desde luego no es efectivo. Además deben de funcionar en un entorno de colaboración entre ellos y las decisiones de cualquiera de ellos ha de ser completamente transparentes. Esta estructura a nivel nacional, en el caso de España, pues está formada, la metodología la representa el Centro de Metrología Nacional, que está constituido por el Centro Español de Metrología, y los laboratorios de acreditación de la red nacional. A nivel de normalización está representado por la institución UNE y a nivel de acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC. Esta es la estructura a nivel de España. Cada país tiene una estructura singular, diferente en función de su estructura económica e industrial. Es una estructura que es dinámica, se tiene que ir adaptando a las necesidades de la industria y de la propia sociedad en cada momento, desde los propios organismos al propio marco anterior que hemos estado hablando de las diferentes políticas. Esta estructura a nivel nacional se complementa también a nivel internacional con diversos organismos de los cuales se habló en una videoclase relacionada con los organismos de metrología a nivel internacional. Aquí vemos el Buró Internacional de Pesas y Medidas, la Organización Internacional de Metrología Legal, las organizaciones internacionales de normalización, ISO y ESE, y a nivel de acreditación, ILAC y AF, así como Codex. Bien, estos organismos internacionales de alguna forma proporcionan el lazo de unión entre lo que es el mercado nacional y el mercado internacional, y a través de acuerdos de reconocimiento multilaterales o de reconocimiento mutuo, proporcionan la vía y el canal para que los productos nacionales sean aceptados en otros mercados nacionales. Para verlo un poco mejor, podemos centrarnos a nivel internacional y vemos, por ejemplo, la OCDE estima que las normas y la elaboración de la conformidad relacionadas con el comercio tienen un impacto alrededor del 80% en los productos básicos. Para que veamos cómo funciona el sistema, consideremos la comercialización de un producto y su aceptación en los mercados internacionales debe venir avalada por una serie de ensayos y medidas que sean fiables y trazables al sistema internacional. Como vemos arriba en las pirámides, tenemos a los institutos nacionales de metrología que mantienen los patrones nacionales y que son reconocidos internacionalmente a través del acuerdo del Comité Internacional de Pesas y Medidas, con lo cual cualquier ensayo, cualquier calibración de esos que deriven de esos patrones son reconocidos internacionalmente. A nivel secundario tenemos los organismos y laboratorios de ensayo de acreditación, con lo cual cualquier ensayo realizado por estos laboratorios de ensayo que están acreditados son reconocidos a través del acuerdo de ILAC. Utilizan normas ISO internacionalmente reconocidas, o IEC, y al final el producto se certifica a través de los organismos de declaración de la conformidad y a través de los acuerdos multilaterales de IAF son reconocidos también internacionalmente. De esa forma, un producto que se produce y se comercializa en un país A puede ser aceptado en otro país B.
La comercialización de un producto y su aceptación del mercado internacional debe venir avalada por una serie de ensayos, medidas fiables y trazables a la SI, respaldados por la metodología, como hemos dicho, en base a normas o especificaciones aceptadas internacionalmente, a la normalización, y realizadas por organismos o laboratorios acreditados, que emiten un certificado reconocido que ponga un sello de calidad. De esta forma se garantiza que un producto A, de un país A, pueda ser ampliamente comercializado en diferentes países y aceptado sin barreras, o al menos con las barreras mínimas. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres grandes pilares. Tenemos la acreditación, la normalización y la metodología, cada una de ellas en sus grandes vertientes. La metodología no solamente del Instituto Nacional, sino las redes de calibración, la normalización con el organismo, la institución de normalización, y la acreditación, la entidad. Vemos que la normalización tiene normas para el funcionamiento tanto de la metodología como de la acreditación. Así, por ejemplo, en metodología utilizamos normalmente la 17025, lo mismo ocurre en laboratorios de ensayo. En acreditación, pues 17021, 065, 22000, y a través de la acreditación, pues se acreditan los organismos de certificación, los organismos o laboratorios de ensayo y calibración, y por último podemos ver que a nivel internacional tenemos los organismos que arbitran los diferentes acuerdos para que la acreditación, la normalización y la metodología, actuando de forma conjunta, puedan, a través de las diferentes certificaciones, poner en el mercado nacional un producto con un certificado que pueda ser admitido a nivel internacional. Bien, esto es un poquito, o un poco la estructura que seguimos en cuestión de normas y de los tres elementos. Para continuar un poco con el acceso a los mercados, podemos ver que los elementos fundamentales para el acceso a los mercados lo podemos clasificar en tres grandes elementos. Un primero, necesitamos a nivel de la estructura que la certificación local sea armonizada y los procedimientos de evaluación de la conformidad reconocidos mutuamente o multilateral, acuerdos con organismos internacionales como hemos venido viendo. Además, necesitamos que el conjunto de prácticas y procedimientos normalizados esté alineado con los requisitos internacionales del mercado, de forma que se asegure el cumplimiento de las normas internacionales. Además, ese sistema debe de ser un sistema transparente de inspección y certificación que sustente los reconocimientos internacionales, lo que hemos dicho, los acuerdos de reconocimiento mutuo, acuerdos multilaterales del BIPM, IAF, ILAC, OIML, ISO, etc. Y además, y no menos importante, el entorno a nivel nacional del mercado debe ser simplificado de forma que se cumplan los requisitos del comercio relacionados con los requisitos de medidas sanitarias y fisiosanitarias y de obstáculos técnicos del comercio de la Organización Mundial del Comercio. Bien, esos tres elementos son fundamentales para que la estructura MAN o la infraestructura de la calidad funcione adecuadamente. Si nos falla alguno de ellos, vamos a tener seguramente un problema de eficiencia en el propio sistema. Si nos concentramos en el caso de la competencia, podemos ver en la figura los tres marcos. Podemos ver el marco internacional, que es el marco externo, el marco nacional, que es un marco más interior, y el marco de la propia empresa, que ya es el de la izquierda, el más interior. Bien, ¿cómo afecta los factores a la competitividad industrial? Bueno, pues desde la propia empresa, lógicamente, tenemos tres grandes pilares para la competitividad. Es el conocimiento y la información que tenga la propia empresa, la velocidad y calidad con que es capaz de producir sus productos, y el factor de innovación, que es realmente lo que le va a diferenciar de sus competidores. Luego tenemos unos costes de energía, salario, materia prima. Las empresas se tienen que tener estrategias para asociaciones, de forma que
puedan compartir recursos o incluso y deben de tener capacidades. Y en estas capacidades pues está la parte de la capacidad tecnológica. Ahí entra muy directamente uno de los pilares de la infraestructura, la metodología. Luego tienen que tener capacidad para desarrollar investigación y desarrollo, tienen que tener recursos humanos suficientes y capacitados, tienen que realizar inversiones, organizaciones y estrategias y tienen que tener una política comercial. Bien, todo esto constituye lo que es el marco interno de la propia industria. Además, en el marco nacional donde habita la propia industria, pues tenemos, como hemos dicho, las políticas macroeconómicas, reglas de mercado, marco legal y financiero, una infraestructura que alguna posibilite lo que es la comercialización del producto. Esta estructura, aquí la tenemos, la MAN, la infraestructura de la calidad, y sistemas, lógicamente, de apoyo técnico y financiero. Este marco nacional se solapa con el marco internacional, con la demanda del mercado en tendencias y en crecimiento. Lógicamente tienen que ser afines. Y a nivel internacional pues tenemos los requisitos de la globalización, de la liberalización, de los cambios de tecnologías, con lo cual la empresa está englobada en estos tres grandes marcos, a nivel interno sus propios factores, a nivel nacional y a nivel internacional. Y vemos aquí, que era lo que pretendíamos con esta transparencia, cómo a nivel del marco nacional es fundamental disponer de una infraestructura de la calidad, la estructura MAN, para llegar a comercializar sus productos. Si vemos a nivel de comercialización, desde el producto hasta el mercado, vemos que las empresas, las industrias, deben de ser competitivas, deben de tener una capacidad productiva adecuada al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen que ser competentes, tienen que ser ágiles, tienen que tener una velocidad de respuesta a los requisitos y a las necesidades de la sociedad suficiente, y además deben de producir con calidad y no menos importante, tienen que innovar día a día para diferenciarse de sus competidores. A partir de ahí, el producto, una vez fabricado, tiene que demostrar el cumplimiento de requisitos a través de la evaluación de la conformidad y acceder a los mercados, y para ello tenemos la estructura MAN o la infraestructura de la calidad, que es también denominada. Con ello accedemos al mercado. ¿Qué ventajas? ¿Qué ventajas nos da la estructura MAN y el acceso al mercado? Pues siguiendo esta línea, reduce considerablemente la distancia económica del mercado, porque reduce el coste-tiempo, hay menos rechazo, quiere decir que la forma y el tiempo desde que se produce el producto hasta que llega al mercado es menor y el coste en rechazo se reduce, con lo cual coste-tiempo es mucho más ventajoso. Mejora lógicamente la competitividad, facilita el acceso a los mercados nacionales e internacionales y indirectamente, pero muy importante, incrementa la protección del consumidor, dado que la calidad del producto aumenta al cumplimiento de normas y de regulaciones. ¿Qué impactos podemos predecir del sistema? Bien, por razones de... Prácticamente podemos hablar de 4 grandes impactos, ¿no? Como hemos venido diciendo, facilita el acceso a los mercados, aumento de las ventas, porque de alguna forma facilita la comercialización del producto, lo aumenta las ventas, es un mercado más amplio, potencia la diversificación de productos, la pequeña y media empresa tiene las mismas facilidades y posibilidades que las grandes empresas para poder poner a disposición de los consumidores y del comercio en general sus productos, fomenta y mejora la integración del comercio intrarregional y armoniza las políticas, en diferentes regiones se fomenta y, lógicamente, también facilita el acuerdo de intercambios comerciales a nivel internacional. En cuanto a la productividad, pues esa estructura aumenta la productividad de las industrias, reduciendo, como hemos dicho, los costes de comercialización y disminuyendo los tiempos de comercialización, mejora la eficiencia, optimiza los métodos de trabajo aplicando las normas, que son armonizadas, muchas de ellas, fomenta la innovación y facilita la transferencia tecnológica, mejora la calidad de los productos y reduce rechazos.
En relación al aumento de la productividad, decir que hay estudios que indican que el 44% de las industrias que cumplen requisitos nacionales tienen que repetir algunos ensayos cuando van a otros mercados. Decir también que el 30% de las industrias tienen que repetir completamente todos los ensayos, no algunos como el 44% anterior, ¿no? Y además, para el 68% de las pymes, los costes de ensayo y certificación son razones importantes para no exportar y salir a mercados internacionales. De aquí que la implementación exitosa de un sistema de calidad genera confianza y facilita esta productividad de las industrias a la hora de sacar sus productos al mercado. Bien, en los últimos dos pilares, y no menos importantes, esta estructura refuerza la protección pública. Al aumentar la calidad de los productos y el cumplimiento de normas, favorece la protección y la seguridad de la salud, aumenta la protección del consumidor, mejora las condiciones laborales y la protección social de los propios trabajadores que están en las industrias y potencia, como no, una protección del medio ambiente. Y además, la estructura de la infraestructura de la calidad acompaña al desarrollo económico, promueve un crecimiento económico y el progreso social, aumenta la competitividad en el comercio internacional. Luego vemos que estos impactos que están aquí resumidos son lo suficientemente importantes para que un país retome en serio esta necesidad de disponer de una infraestructura de la calidad potente, viva, y que cada vez se vaya adaptando a las propias necesidades de la sociedad. Para terminar esta presentación, esta videoclase, recordar lo que es la estructura MAN, Metodología, Acreditación, Normalización. Está basada en políticas y regulaciones. Metodología, acreditación y normalización son pilares, y evaluación de la conformidad son los servicios a través de los cuales se ponen los instrumentos en servicio con un grado de aceptación a nivel internacional. Las medidas y ensayos, las normas, la acreditación son elementos importantes para asegurar la calidad de los productos industriales y a su vez constituyen la estructura técnica básica para el comercio de productos y servicios, la protección del consumidor, la salud y el medio ambiente. Esta estructura funciona de una manera invisible, sí que en las industrias y los consumidores y usuarios sean conscientes de la utilidad y existencia, pero es realmente necesaria, como hemos visto. En un mundo globalizado, esta estructura es clave para el funcionamiento del mercado internacional. Se necesita una metodología que aporte patrones y medidas reconocidos. Las medidas tienen que ser reproducibles y confiables. Las normas ayudan a la comparabilidad a través de métodos y especificaciones comunes. Y la acreditación aporta confianza en la competencia técnica de quienes certifiquen y evalúen características de productos y cumplimiento de normativas. Debido a la importancia de esta infraestructura, es necesario que los gobiernos tomen conciencia de ello y desempeñen un papel activo, continuo en su establecimiento y sostenibilidad. Todos los países industrializados deben de disponer de una infraestructura de la calidad potente, ágil y que responda a las necesidades de la propia sociedad e industria. Espero que esta videoclase sea de interés y pueda aportar un mayor conocimiento a la importancia en un país de la metodología, de la acreditación y de la normalización. Muchas gracias.